Un saludo a todos. Estamos en la mañana del viernes 2 de diciembre de 2022 y quería hacer este vídeo porque anoche pude ver una conferencia en directo de Lee Berger en Washington, D.C. hablando sobre nuevos descubrimientos en relación con Homo naledi. Vamos a empezar por el principio. No sé si os acordáis, si habéis visto la película Náufrago. Hay una escena memorable cuando el protagonista, Tom Hanks, consigue encender fuego. ¿De acuerdo? Enciende fuego y a partir de ahí cambia su situación en la isla y comienza a, digámoslo así, evolucionar su situación y a cambiar las cosas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de fuego. Vamos a hablar de fuego porque en la evolución humana el conseguir controlar el fuego fue un elemento trascendental. No solo porque da calor, porque da luz y porque permite cocinar los alimentos, obteniendo más energía de este consumo, sino porque también tiene una connotación, una importante connotación cultural. ¿Quién no se ha sentado delante de una chimenea o alrededor de una hoguera para charlar, para conversar? Parece que tenemos el fuego metido en nuestro ADN y eso puede tener una trascendencia evolutiva y de hecho la tiene y se está investigando sobre ello acerca de connotaciones culturales, sociales, etcétera. Pero bueno, como digo, vamos a empezar por el principio. Anoche tuvo lugar esta conferencia en la Carnegie Institution, donde Lee Berger hizo un anuncio y es que Homo naledi se confirma que no solo fue capaz de controlar el fuego, sino que lo utilizó para acceder al complejo de cuevas de Rising Star en Sudáfrica. Este es un tema que tiene mucha importancia y voy a daros un poco de contexto. Si alguno de vosotros ha seguido el blog o mis charlas, sabrá que el tema de Homo naledi, cómo se descubrió y todo lo que ha traído consigo, es un tema que a mí me ha apasionado, he escrito mucho sobre ello y he dado, como digo, varias charlas también, porque todo el conjunto tiene una especial trascendencia. El año que viene, en 2023, hará 10 años del primer fósil descubierto de Homo naledi, fue en noviembre del 2013, ha llovido bastante, se han dirigido numerosas campañas. Para quien no lo sepa todavía, Homo naledi se descubrió en el interior de un sistema de cuevas, Rising Star, dentro de varias cámaras, varios lugares dentro de este complejo. Dinaledi y Lesedi Chamber son los dos principales yacimientos. Lo llamativo de este yacimiento es que se descubrió por casualidad porque tres espeleólogos se internaron en una cueva que ya era conocida para llegar a sitios donde antes nadie había llegado y encontrar estos fósiles que estaban en la superficie de la cueva. Es decir, uno de los hechos más llamativos es que no solo la abundancia de fósiles, sino que estaban a ras de suelo, como quien dice. Pedro Boshoff, Rick Hunter y Steve Tucker son las tres primeras personas que vieron estos fósiles. Hicieron fotografías y se las llevaron a Lee Berger, que era el encargado, digámoslo así, el director del proyecto y el que les había enviado a recorrer diferentes cuevas en Sudáfrica, en el complejo de cuevas que hay en la región, para localizar, para buscar nuevos yacimientos. Bueno, pues como digo, a raíz de este descubrimiento se inició una campaña, un famoso anuncio en Facebook, donde Lee Berger pedía a la comunidad investigadora personas que estuvieran dispuestas a ir allí a Sudáfrica a excavar. Tenían que ser de talla reducida, tenían que tener conocimientos de espeleología, por supuesto ser arqueólogos, paleoantropólogos o tener conocimientos de excavaciones arqueológicas, es decir, una serie de requisitos bastante difíciles de adquirir o de poseer y que llevó a la formación de un equipo de varias mujeres que se les llamó astronautas subterráneas. Bueno, el descubrimiento de esta nueva,
la investigación sobre esta nueva especie ha traído mucha cola, ya que digo, van a hacer 10 años, se han publicado numerosos artículos científicos, se ha descrito varios esqueletos, fundamentalmente dos casi completos. La importancia de este descubrimiento, pues que fue en el interior de una cueva, una enorme cantidad de fósiles, más de casi 2000 restos se han recuperado, como digo, dos esqueletos casi completos, miembros de esta especie de todas las edades, desde niños hasta adultos, y todos en un lugar cerrado, en una cueva de muy difícil acceso, y sin otros restos de animales. Esto es llamativo porque planteaban la hipótesis los investigadores de una deposición intencionada. Es decir, que habían sido puestos los cuerpos allí de manera expresa. Claro, cuando se describió todo esto, una de las primeras cosas que se planteó es, vale, ¿cómo llegaron hasta aquí? Es decir, los investigadores los pasaron realmente canutas para llegar al lugar. Es muy difícil, y la pregunta obvia era esa, ¿cómo una especie de nuestros antepasados había conseguido acceder al interior? ¿Vale? Como rasgo llamativo, pues esta especie es de una talla reducida, la capacidad craneal se asemeja a la de un chimpancé, se suele poner el ejemplo de que el cerebro es del tamaño de una naranja un poquito grande, o sea que esto complicaba el entender, ¿de acuerdo?, cómo se había producido todo esto. Bueno, pues en 2013 se publican, a lo largo de 2013, 2014 y 2015 se van publicando los artículos y llega la datación. Esta datación, el poner una fecha al yacimiento no se hace en los primeros artículos porque no se habían llevado a cabo los trabajos de análisis geológico, etc. Y la datación final arroja una cifra de entre 200 y 300.000 años. Una especie con unos rasgos bastante primitivos, pero sin embargo muy reciente en el tiempo, en términos geológicos y en términos evolutivos. Todo esto, en fin, provocó una serie de controversias, comentarios, en fin, que ponían en tela de juicio la importancia de este hallazgo. Es decir, podemos estar ante una nueva especie, pero se decía, bueno, pues como Homo floresiensis o Homo lonzolensis ahora últimamente, es decir, una especie de antepasado, pero que estaba circunscrito a un lugar y a un sitio muy concreto, ¿vale? Bueno, esto más o menos, os voy a dejar enlaces en las notas del vídeo para que podáis profundizar un poco más en todo esto, quien quiera hacerlo. Todos estos descubrimientos dieron lugar a la publicación de este libro, Almost Human, donde Lee Berger y John Hawkes explican cómo se desarrolló el descubrimiento, cómo fueron los primeros trabajos para describir esta nueva especie y se planteaban algunas hipótesis, ¿de acuerdo? Algunas hipótesis acerca de quién fue Homo naledi, ¿vale? Bueno, obviamente el tiempo ha pasado, se han seguido llevando a cabo campañas de excavación. Todo esto se rodeó también de un aura un poco complicada para la comunidad científica porque hubo mucho bombo y platillo mediático. National Geographic hizo varios documentales. Todo esto, las diferentes campañas se siguieron en directo en redes sociales, vídeos en YouTube, etc. Es decir, había aquí para parte de la comunidad científica un problema de como si Lee Berger fuera buscando fama, ¿de acuerdo? Y por otro lado estaba la parte científica que también generaba controversia. Entonces, todo lo que rodeaba a este hallazgo, pues siempre ha tenido un poco de este aura, ¿vale? Bueno, ¿qué sucede? Pues llegamos a 2022 y de nuevo otra puesta en escena de Lee Berger antes de publicarse ningún artículo científico, y esto ya lo digo desde ya. Todo lo que comentó Lee Berger está bajo revisión en diferentes revistas, según nos dijo, por lo tanto, en los próximos meses vamos a ir viendo los diferentes trabajos científicos donde ya se describe con más detalle todo lo que os voy a comentar, pero en cualquier caso no desmerece, como digo, toda esta puesta en escena no desmerece la importancia,
la importancia de este descubrimiento. Y este descubrimiento no es otro que fuego. Pruebas indubitadas de fuego, no solo de uso de fuego, digámoslo así, para iluminar el ambiente, para que Homo naledi pudiera acceder al SETI Chamber, a Dinaledi Chamber, al resto de cámaras y de espacios dentro del complejo Rising Star, que es realmente grande. Como digo, no solo fuego, sino también la quema de huesos de animales. Es decir, voy a dejarlo aquí, ¿vale? Se ha encontrado restos de carbón, madera quemada, restos de hoguera y de huesos calcinados. Vale, bueno, vamos a dejarlo un momento aquí y vamos a retomar un poco, vamos a volver un poco hacia atrás. Todos estos hallazgos, toda esta forma de entender la comunicación social de la ciencia, como digo antes, ha sido muy criticada, ¿vale? Muchos arqueólogos, muchos especialistas, muchos paleoantropólogos han echado en cara literalmente en artículos publicados en revistas científicas este afán, esta búsqueda de fama, que es lo que veían algunos, a la hora de comunicar, ¿de acuerdo? A la hora de comunicar los descubrimientos. Como digo, también Lee Berger ha estado buscando financiación a través de ceder derechos para la producción de documentales, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que el llevar a cabo las excavaciones en este lugar es realmente complejo. Realmente complejo, necesita una infraestructura muy importante y unos gastos, evidentemente, que hay que sufragar, es decir, alguien tiene que pagar esto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Lee Berger? Pues Lee Berger ha decidido emprender una campaña de publicidad, ¿vale? Y de búsqueda de financiación a través de este tipo de fundaciones, etcétera. Como digo, esto se le echó en cara. Y la otra cosa, otra novedad, es que el propio Lee Berger ha conseguido entrar en estas cuevas. Una de las cosas que él dijo al principio de todas estas excavaciones es que echaba en falta, o sea, sufría mucho por no poder acceder. Llamaba a las astronautas subterráneas, a este equipo de científicas, sus ojos y sus manos, porque él no podía tocar los fósiles in situ, dentro del yacimiento. Estos fósiles iban siendo recuperados, iban siendo tratados, iban siendo extraídos, también un proceso muy complejo, y después se irán examinados y estudiados fuera. Esto a Lee Berger le causaba, como entiendo que a cualquier arqueólogo o a cualquier paleoantropólogo, una desazón, es decir, un malestar. Lo primero que uno quiere es estar allí, verlo, ¿de acuerdo? In situ. Pues ¿qué hizo? Pues adelgazar, ¿vale? Lee Berger es un hombre grande, es alto, es corpulento, y decidió perder peso, mucho peso, para poder entrar, es decir, para ser capaz de pasar por estos pasajes tan estrechos de roca que componen el yacimiento. Y así lo hizo. Consiguió acceder, le ha dado mucha importancia a que casi pierde la vida, en fin, todo esto podemos verlo alguno como un poco de forma de llamar la atención, pero en cualquier caso, lo cierto es que, y es indiscutible, el trabajar allí dentro es enormemente complejo, enormemente complicado y peligroso, obviamente. Te pasa algo en un lugar donde solo hay 20 centímetros de diámetro para salir y evidentemente no solo no hay ambulancias, sino no hay médicos, no hay, en fin, no hay especialistas que puedan entrar. Es complicado, ¿de acuerdo? O sea que, salvando esto, como digo, Lee Berger en agosto de este año, 2022, accedió al interior del complejo y nos cuenta que miró hacia arriba y encontró ceniza, restos de ceniza en el techo, ¿vale? Vamos a poner aquí, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Más allá de que realmente fuera él el que mirara hacia arriba e hiciera el hallazgo, en fin, él ha dicho públicamente, y además está en la presentación, que fuera como fuera, su ego, el tamaño de su ego, le iba a impedir en cualquier caso entrar a la cueva. Es decir, él esto se lo ha tomado con un poco de humor, ¿vale?
lo que la gente le echa en cara de buscar la fama, ¿vale? De llamar la atención. Pero como digo, sea como fuere, lo cierto es que efectivamente en el techo de algunos de los pasajes de estas cuevas hay restos de ceniza, ¿vale? O sea, lo que se estaba buscando, cómo explicamos que Homo naledi pudiera entrar allí, pudiera manejarse en este lugar, en este entorno, sin ver, pues ya tenemos una respuesta, ¿vale? Fuego. Pero un momento, vamos a pensar, fuego, control del fuego, eh, por una especie con un tamaño craneal tan reducido, menos de 500 centímetros cúbicos, es algo que hace chirriar todos los engranajes, ¿vale? Esto es muy difícil de entender, o sea, no de entender, sino muy difícil de asumir, ¿vale? A lo largo del estudio de la evolución humana ha habido un dato que ha llevado un poco, ha guiado un poco la investigación, y es el tamaño del cerebro, ¿vale? Hay multitud de imágenes de cómo evoluciona el tamaño del cerebro con el tiempo, en el sentido de que se va incrementando el cerebro, y cómo se explica todo esto con un efecto de retroalimentación: mayor tamaño de cerebro, mejor construcción de herramientas, mayor desarrollo cultural, lo que a su vez permite una mejor alimentación, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de circunstancias que se van entrelazando entre sí para favorecer que el tamaño del cerebro, la evolución, la selección natural, favorezca aquellas especies, aquellos antepasados que tienen un mayor tamaño del cerebro, que permite una mejor conexión neuronal, etcétera, etcétera. Os voy a dejar una serie de enlaces, como digo, para que quien quiera pueda profundizar en esto, porque realmente es muy interesante. Pero hay algo que durante los últimos años, desde que se empezó a publicar los artículos sobre Homo naledi de 2013, Lee Berger iba diciendo, en Twitter sobre todo, que es donde yo lo he seguido más, acerca de todos estos artículos que se han venido publicando acerca de estudios sobre evolución del tamaño del cerebro. Y era que, perdón, en la mayoría de ellos no se incluía Homo naledi. No se incluía Homo naledi y tampoco se incluía o se hacía una mención de Homo floresiensis, del Hobbit, como diciendo, bueno, esto es insularidad, esto es un hecho aislado, esto es un lugar, una especie en un lugar muy, muy concreto. Claro, no se incluía Homo naledi porque rompía un poco el esquema, ¿vale? Vemos una evolución en tamaño acercándonos al presente, una evolución cada vez gradual, pero cada vez mayor del tamaño del cerebro, y de repente, ¡pum!, Homo naledi en medio, un tamaño de cerebro reducido en una especie cercana en el tiempo, como digo, de unos 300.000 años. Esto rompía un poco los esquemas, y Lee Berger iba diciendo continuamente cuando se publicaban estos artículos: ojo, ¿por qué no habéis incluido Homo naledi? Ojo, ¿esto por qué no se ha tenido en cuenta? Y ahora llega el punto en el que vemos que Homo naledi usaba el fuego. Pero es que es más, y aquí voy un poco a otras cosas que se dijeron, otros anuncios que se hicieron anoche. No solo usó el fuego para iluminar, para acceder, sino que se han encontrado restos de hogueras, pero ya veis las imágenes, piedras fracturadas por el fuego, por el calor, cantidad de hollín, literalmente trozos de carbón, de leña quemada, acompañados de una enorme cantidad de huesos de animales que están calcinados, que están fracturados, que están triturados. Esto es cultura, ¿vale? Esto es uso no solo intencional del fuego, sino uso del fuego para algo más que iluminarse. Y esto es un bombazo. Me habría escuchado muchas veces decir que anuncios o titulares sensacionalistas de esto cambia los libros, esto tiene que hacernos cambiar los libros de historia, esto cambia todo lo que sabíamos de, etcétera, etcétera. Bueno, no lo voy a decir, pero esto cambia, ¿vale? Esto cambia
todo lo que creíamos saber o todo lo que habíamos asumido, ¿vale?, como correcto hasta ahora acerca de cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Esto es muy complejo. Esto va a requerir, obviamente, leer con detalle, con profundidad, los estudios, los artículos científicos que se van a publicar, porque de verdad, vamos a ver, solo voy a dar una serie de pinceladas. Hemos dicho que la datación del yacimiento es alrededor de 300.000 años. Esto es una imagen fija, ¿vale? Rising Star, 300.000 años. Pero esto no niega o no rechaza, porque es imposible, que Homo naledi no viviera en un espacio de tiempo mayor e incluso en un espacio físico mayor. Homo naledi no podemos pensar que vivió exclusivamente en estas cuevas. Obviamente Homo naledi interactuó con su ambiente. ¿Esto fue solo en Sudáfrica? No lo sabemos. Por ahora no se han descubierto restos de Homo naledi fuera de Rising Star. ¿Esto significa que no existan? En absoluto, en absoluto. Que hayan sido datados en unos 300.000 años implica que no vivieran más tiempo o que no vivieran antes. Por supuesto que no, ¿de acuerdo? Esto es algo importante porque tenemos que pensar que en esta época, alrededor de 300.000 años, Homo sapiens ya estaba en Sudáfrica, ¿vale? O sea que coexistieron en el tiempo, al menos en el tiempo. Habrá que ver, habrá que saber si también lo hicieron en el espacio, si desarrollaron sus actividades en el mismo espacio físico. Y esto de verdad que es espectacular, ¿vale? Una especie con un desarrollo social, cultural, tecnológico como Homo sapiens, conviviendo con una especie de la que hasta ahora solo sabíamos que tenía el tamaño del cerebro de un chimpancé, pero que controla el fuego, que depositaba intencionadamente los restos de sus congéneres en un lugar concreto. Esto, de verdad, esto es un cambio, ¿eh? Voy un poco más allá. Donde se han descubierto estos restos de hollín en las paredes, estos restos de animales, huesos quemados, etc., no hay absolutamente ni una herramienta lítica. A ver, lo repetiré. No hay absolutamente ni una herramienta lítica. Para romper los huesos, para quemarlos, para desarrollar lo que fuera que estuvieran haciendo allí, obviamente necesitaban industria lítica. ¿Dónde está? Quizá mejor pregunta, ¿por qué no está? Vamos a ver, Rising Star tiene es especial porque es una cueva, es un ambiente cerrado. Encontrar restos de fuego, restos de carbón en yacimientos, digámoslo así, a los que estamos acostumbrados es muy difícil. Es muy difícil porque pensemos que son ambientes abiertos. El mismo proceso tafonómico de fosilización ya hace que esto sea difícil de encontrar. La erosión, efectos climáticos, en fin, hay literalmente miles de cosas que se ponen en contra de encontrar estos, ¿vale? Estos restos. Pero estamos en una cueva de difícil acceso, donde no entran animales de forma casual, ¿vale? O sea que todo lo que hay allí está allí desde hace más de 200.000 años. Todo lo que hemos visto allí está así, exactamente así, desde hace más de 200.000 años. Esto requiere, en fin, darle una pensada, ¿vale? Es que es como si yo me voy de este piso y dentro de 20 años vuelvo, sin que nadie haya entrado. Me voy a encontrar las cosas que yo dejé cuando me fui.
Pues exactamente eso es lo que estamos viendo aquí. Es que es espectacular, ¿vale? Es que es espectacular. Claro, si todo esto lo ponemos en contexto, es que te vuela la cabeza, literalmente. Es que hay muchas cosas que tenemos que responder. ¿Interactuó Homo sapiens con Homo naledi? Lee Berger se cuidó mucho de decir enterramiento, ¿vale? Porque tenemos una connotación, esta palabra tiene una connotación realmente fuerte, ¿vale? Enterrar, lo que es enterrar, hasta ahora lo hace Homo sapiens y lo hicieron los neandertales, con que sepamos con bastante seguridad. Pero ya está, pero ya está. ¿Esto eran enterramientos? ¿Había algún tipo de ritual con estos animales, con el fuego? Y ese es el motivo de que no haya absolutamente nada más. Es decir, no hay basura, ¿vale? No hay basura, no hay restos de nada dentro de esta cámara, por lo menos, ojo. Y es que esto es otro detalle importante, es que hay que explorar. Es que hay que explorar mucho más, ¿vale? Evidentemente, estos lugares donde se han encontrado el fuego están apartados físicamente, muy alejados, no muy alejados en el sentido de que esté a kilómetros de distancia, está a cientos de metros, pero es como si fuera otro mundo, del lugar donde están los fósiles, los huesos de Homo naledi. En fin, no me voy a extender más, que ya me estoy extendiendo más de lo que pensaba. Solo quería deciros que es un día histórico, de verdad, este ha sido un día histórico. Vamos a esperar a leer los artículos, pero en cualquiera de los casos, espectacular. Yo tenía los pelos de punta anoche mientras estaba viendo en directo esta conferencia, me acosté casi a las 3 de la mañana, porque cosas como esta no se ven todos los días, sobre todo en temas de evolución humana. Así que, como digo, ya no me enrollo más, os voy a dejar un montón de enlaces en las notas para que veáis, por supuesto, la conferencia íntegra que está colgada en la página web de la Carnegie Institution, además de en YouTube, y una serie de artículos para el que quiera profundizar. Por favor, si a alguien le ha gustado, le ha interesado esto, tiene dudas, tiene cuestiones, comentarlas, ¿eh? Lo hablamos en cualquiera de las redes sociales, en los comentarios de este vídeo, en el blog, donde queráis, porque se abre una, no se abre, sino tenemos que cambiar el chip. Esto nos obliga a cambiar el chip. Esto nos obliga a investigar, nos obliga a explorar, nos obliga a abrir la mente, nos obliga a una serie a dar por cerradas una serie de asunciones y abrir otras. Fue muy llamativo. Agustín Fuentes ha intervenido en estos trabajos. Otros muchos científicos que sabían todo esto, obviamente, antes de la conferencia de Lee Berger, ya han estado estudiando y analizando todo esto, porque el equipo, Lee Berger, el resto de investigadores, muchas de ellas mujeres sudafricanas, que están haciéndose cargo de los trabajos, comprendían que esto es muy relevante y que hace falta multidisciplinaridad, es decir, aportaciones de distintas ramas científicas para que podamos llegar a conclusiones válidas acerca de lo que estamos viendo. Por eso, en definitiva, gracias a todos por ver el vídeo, compartidlo si os ha parecido interesante y nos vamos leyendo. Un saludo.